Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Como les había comentado, pues hoy no les voy a poder dar la clase por ciertos contratiempos, pero bueno, es la clase, pues hoy será grabada. Y bueno, hoy ¿qué es lo que vamos a ver? Hoy la clase va a ser relativamente cortita. Vamos a ver una introducción a lo que es this, que ya se los he comentado en repetidas ocasiones, pero hasta al día de hoy no lo hemos visto tal cual. Bueno, este concepto, la clase de hoy será una introducción, ya que estaremos tocando this en repetidas ocasiones. Estaremos viendo cómo funciona tanto en el navegador como en Node y cómo nos es útil y cómo nos puede pues, generar algunos problemas en algunas situaciones. Así que bueno, comenzaremos. Listo, entonces vamos a crear aquí una nueva carpeta. En este caso sería la clase 11, y me disculparon por no haber subido la clase 10, pero hubo un problema con la grabación. En la clase 10 vimos parte del funcionamiento interno de Node, el funcionamiento interno del navegador y bueno, vimos la introducción al Event Loop. No se preocupen por la grabación, yo de todas formas les estaré pasando muchos artículos, documentación y varias fuentes para que ustedes puedan pues compensar esa grabación que se perdió. Así que bueno, vamos a crear una nueva carpeta. A esta le vamos a llamar clase 11 this. Ok, dentro de esta carpeta vamos a crear dos carpetas. Una que se llame navegador y también vamos a crear una nueva que se llame Node. O bueno, en Node. Ya que bueno, el propósito de este curso es que comprendamos también cuáles son las diferencias entre JavaScript ejecutándose en un navegador y cuál es la diferencia de JavaScript ejecutándose en el servidor o bueno, en Node, que es un entorno ajeno al servidor. Así que bueno, para practicidad vamos a comenzar primero a ver this en el navegador. Digo, en Node. Así que simplemente vamos a crear un archivo, le vamos a poner app.js. Y listo, voy a ocultar esto. Voy a hacer la fuente un poco más grande. Y vamos a comenzar. Vamos a ver primero this dentro de un objeto. Así que vamos a hacer nuestro comentario multilínea. Y aquí vamos a ver this dentro de un objeto. O podemos verlo también en el contexto de un objeto. Ok, así que vamos a declarar un objeto llamado persona, muy similar a lo que hemos estado trabajando, que realmente pues es de los mejores ejemplos y más sencillos de asimilar. Y bueno, vamos a definir nuestra persona. A esta persona le vamos a poner un nombre, el nombre de Jorge, por ejemplo, una edad, y vamos a definir incluso dentro de nuestro objeto una función. En este caso va a ser una función que se llame saludar. Y bueno, va a ser una función que por el momento simplemente va a imprimir hola mundo. Ok. Así que vamos a desplazarnos a la ruta donde tenemos esto, que sería la clase 11. Y listo, vamos a entrar al directorio en Node. Y aquí tenemos nuestra aplicación. Como ya lo vimos en clases anteriores, para no andar teniendo que escribir el comando node app.js cada vez que nosotros queramos hacer algún cambio en Node, podemos utilizar Nodemon. Y recuerden que esto lo podemos instalar de manera global en nuestro sistema operativo, simplemente escribiendo npm i, que i es la abreviación de install. Si nosotros escribimos install o escribimos i, es exactamente lo mismo, es equivalente. Le agregamos la bandera "-g" de global para agregar características a las variables de entorno de nuestro sistema operativo. Y bueno, escribimos npm install "-g", y el nombre de este
paquete que se llama nodemon. Bueno, ya lo estuvimos viendo en ocasiones anteriores, pero recuerden, esta es la manera de instalar paquetes de manera global en nuestro sistema operativo. Ok. Ahora pues lo que vamos a imprimir va a ser simplemente, vamos a imprimir aquí this, tal cual así, this. Así que ejecutamos esto con nodemon. Y como pueden ver, aquí en Node nos imprimió un objeto vacío. Vamos a ver diferencias muy notorias ahorita que pasemos a ver this en el contexto del navegador. Pero bueno, como pueden ver, es lo que nos arrojó en el servidor. Ahora, por ejemplo, vamos a escribir dentro del objeto persona, dentro de nuestra función saludar, vamos a imprimir this. Así que simplemente vamos a ejecutar dentro de nuestro objeto persona la función saludar. Persona.saludar. Así que ejecutamos esto y como pueden ver nos está imprimiendo el mismo objeto. Así que bueno, this en el contexto de un objeto lo podemos escribir aquí abajo. Está ligado al objeto mismo. Es decir, que cuando nosotros nos referimos aquí a this, estamos haciendo una referencia a este mismo objeto. Y esto lo vamos a ver de la siguiente manera. Lo vamos a ver con el siguiente error. Aquí, bueno, como pueden ver, pues se ejecuta correctamente la función saludar. Pero bueno, vamos a imprimir algo un poco más complejo. Como ya se habrán dado cuenta, este objeto cuenta con los campos nombre y edad. Así que vamos a poner hola, soy, nombre, y tengo tantos años. Ok, ahora vamos a imprimir esto. Y como pueden ver, aquí nos está apareciendo este error que el nombre no está definido. Y ustedes dirán, ¿por qué? Si estoy mandando a llamar pues la variable nombre dentro de este objeto. Pero esto dentro del contexto del objeto nos marca un error. Y ustedes se preguntarán cómo podemos solucionarlo. Pues para eso vamos a hacer uso de this. Escribimos this.nombre y aquí this.edad. Guardamos y como pueden ver, ahora sí nos muestra la información que nosotros queríamos. Y bueno, esto es lo que ya nosotros esperábamos. ¿Y por qué funciona? Pues funciona, como lo vimos anteriormente, estamos haciendo una referencia al mismo objeto. Aquí como pueden ver, pues nos está dando detalles del objeto, que el nombre tiene el valor de Jorge, que edad tiene el valor de 35 y que saludar se trata de una función. Ok. Y bueno, podemos hacer una comprobación de esto simplemente imprimiendo. Y si nosotros lo quitamos, nuevamente vamos a tener el mismo error. Así que bueno, vamos a pasar a la siguiente parte. Por ahorita nada más voy a comentar esto. Y bueno, podemos ver un caso en el cual lo que establecimos aquí arriba no siempre se cumple. Voy a poner esto no siempre se cumple. Y bueno, vamos a definir otro objeto. Este va a ser el objeto mascota. Y bueno, vamos a poner que un nombre. Vamos a ponerle Dog, como el perro de la película de Up. Especie es pues un perro. Y podemos definir una raza, que en este caso es Golden Retriever, si no me equivoco. Ok, así que ahora pues nosotros podemos definir otra función por fuera. En este caso yo voy a definir una función.
retornar nombre. Y esta función va a retornar dis.nombre. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. En este caso, pues nosotros vamos a asignar a mascota.fn, o lo podemos ver de esta manera igual. Va a ser igual a la función retornar nombre. Es una referencia, recuérdenlo. Así que bueno, vamos a imprimir el resultado de esto. Bueno, para no andar poniendo tantos console.log, simplemente lo vamos a poner aquí mismo. Console.log dis.nombre. Y nuevamente aquí abajo vamos a mandar a llamar a mascota.fn. ¿Cierto? Debemos quitar este console.log. Y bueno, esto ya es una función. Así que bueno, estamos en este caso, tenemos aquí nuestro objeto mascota y tenemos nuestra función. Esto que estamos asignando pues se asigna correctamente, se asigna esta referencia hacia este objeto mascota. Y ahora vamos a hacer otra prueba. Con una función. Esta función le vamos a poner simplemente nada. Y le vamos a poner a esta función que imprima dis. Voy a comentar la ejecución de esta función. Y voy a ejecutar esto. Y vamos a ver qué es lo que está pasando. En este caso, pues al imprimir dis en el contexto de una función, pues nos está imprimiendo algo completamente distinto. Yo ahorita, por ejemplo, voy a hacer otra comparación con esto. Aquí en la misma función retornar nombre. Ah, claro, esto ya no existe. Primero vamos a ejecutar como lo teníamos antes, nuestra función retornar nombre pero asignada a la mascota. Ok, ahora vamos a mandar a llamar a mascota.fn. Guardamos y aquí nos está imprimiendo primero el objeto. El objeto al cual está haciendo referencia esta función. Y también la siguiente línea que está buscando el campo dis.nombre. Aquí si nosotros, por ejemplo, quisiéramos imprimir algo que no existe, pues nos va a marcar un defined. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa si yo mando a llamar esta función sin que esté asignado a un objeto? Simplemente voy a mandar a llamar primero aquí arriba, retornar nombre. Y como pueden ver, en este caso nos imprime algo completamente distinto. El dis que está asignado a una función. Aquí nos está imprimiendo algo completamente distinto. Así que ya pueden ver que una función cambia cuando cambia el contexto de dis cuando se trata de una función sola a una función cuando le estamos asignando a un objeto. Así que bueno, podemos aquí poner un pequeño resumen de lo que acabamos de ver. Y bueno, en sí, en un navegador se refiere al objeto global. Y bueno, como vimos en la clase pasada, el objeto global es window, que se trataría de la ventana de nuestro navegador. En el caso de un método, esto por ejemplo es esta función asignada a un objeto ya se convierte en un método. Así que bueno, en un método se refiere al objeto mismo. O lo podemos ver también como el propietario del objeto.
Ok. Y bueno, en esto vamos a ver qué es lo que pasa si activamos el modo estricto. Vamos a activar aquí Use Strict. Y listo. Listo, tuve que hacer un recorte en la grabación porque unos vecinos tenían música, pero bueno. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando activamos nosotros el modo estricto. Ahora vamos a ejecutar esto. Y como podemos ver, cuando estamos mandando a llamar en el modo estricto una función y queremos imprimir su this, nos marca undefined. Así que aquí podemos escribir que en una función nos imprime undefined. Pero hay que aclarar que con el modo estricto activado, con el strict mode activado. Pero vamos a ver qué es lo que ya habíamos visto qué es lo que pasaba si nosotros desactivamos el modo estricto. Ahorita lo vamos a desactivar. Vamos a ejecutar esto y como podemos ver aquí nos está imprimiendo una referencia al objeto global. Así que aquí podemos poner que en una función nos imprime el objeto global si es que no estamos haciendo uso del modo estricto. Si no usamos el modo estricto. Ok. Esta primera línea la vamos a recortar para utilizarla nuevamente cuando veamos ahorita lo del navegador. Pero bueno, esto es principalmente a grandes modos lo que es this, al menos en la parte de Node. Ahora vamos a ver un ejemplo ejecutándose en el servidor. Así que aquí en nuestra carpetita que se llama el navegador, vamos a escribir un archivo index.html y un archivo app.js. En el app.js simplemente vamos a copiar esto y voy a borrar esto. Vamos a borrar estas últimas líneas de código que agregamos en los comentarios. Ya podemos cerrar esto. Y bueno, en nuestro archivo HTML vamos a escribir HTML. Seleccionamos aquí en donde dice HTML 2.5 para que nos complete todo. Y vamos a incluir nuestro archivo de JavaScript que se llama app.js. Esto como lo hemos estado haciendo en las últimas clases. Así que cerramos esto. Y como lo vamos a mandar a llamar en nuestro navegador, pues ya también vimos nosotros el uso de la extensión Live Server. En este caso me voy a pasar al directorio correcto, al directorio navegador. Ok, ahora voy a escribir Live Server para que se comiencen a servir esos archivos. Y listo, ya tenemos aquí nuestro servidor levantado. Ok. Así que vamos a ver ahorita varias cosas que hayan pasado. Voy a comentar primero esto. Y listo. Como podemos ver, en principio parece que no hay grandes cambios. Voy a pasar esto para acá y esto para acá. Hacer más grande nuestra terminal del navegador. Y bueno, vamos a hacer esto un poquito más grande. Listo, y aquí como recuerden, cada vez que hagamos un cambio aquí, se va a ver reflejado al instante en nuestro navegador. Aquí nos está diciendo nuestro navegador que, bueno, en la línea 28, al mandar a llamar a esta función, pues está haciendo como, al igual que en el servidor, está haciendo una referencia al objeto. ¿Cuál sería el objeto? Pues al objeto mascota. Si yo, por ejemplo, pues hago lo mismo con el objeto persona, pues todo funciona correctamente. Ahora, si recuerdan cuando comenzamos a ver funciones, cuando comenzamos a ver las arrow functions, les comenté que las arrow functions no tienen un this tal cual. Así que, pues no podemos hacer uso de this. En este caso voy a convertir esta función, la función saludar, en una arrow function. Así que voy a eliminar esto.
y la vamos a convertir en una arrow function. Listo, guardamos. Y ahora, como pueden ver, tenemos un undefined. ¿Por qué? Porque las arrow functions no cuentan con un this. Si yo lo quiero imprimir, this, pues aquí nos está haciendo, bueno, en este caso nos está haciendo una referencia a otro objeto, al objeto global. Así que bueno, vamos a ver, vamos a pasar esto, lo vamos a dejar como la función normal que era, como una función anónima, pero es una función común. Así que nosotros vamos a imprimir aquí this. Y como pueden ver, se ve exactamente igual. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el contexto de un navegador e imprimimos this, this hace referencia a window. Y window es el objeto global. Si yo escribo aquí, por ejemplo, en vez de ser un console.log, un console.table, bueno, aquí podemos ver más acerca de qué es lo que contiene this en el caso del navegador. Y bueno, aquí como podemos ver, pues esto ya vendría siendo el objeto global window en el caso del contexto del navegador. Y esto nos será bastante útil, sobre todo cuando nosotros estemos viendo manipulación del DOM. Vamos a ver que algunas cosas sí van a ser un tanto confusas de entender. Y bueno, en palabras de varios desarrolladores que vienen de otros lenguajes de programación, this es el peor error de JavaScript, o la característica que más problemas genera. Es por algo que, bueno, this se comporta muy distinto a otros lenguajes de programación. Y bueno, pues para algunos desarrolladores esto se trata de uno de los peores errores de diseño de JavaScript. Como les comenté, los fundamentos de JavaScript se realizaron en 10 días y ha habido bastantes controversias en cuanto a la adopción de nuevas características. Principalmente controversias que ni la Asociación Europea, que se encarga de manejar pues todos los estándares de JavaScript, ha logrado solucionar. Como pueden ver, seguido chocan distintas versiones, distintos cambios, algunas características que hoy en día existen en TypeScript, que bueno, TypeScript platicaremos de eso más adelante, se pensaban incluir en JavaScript, pero por ciertas disputas, ciertos problemas, no muchas de esas características no se agregaron. Si estas características se hubieran agregado, hubieran hecho del lenguaje un lenguaje más robusto, más maduro, pero bueno, hoy por hoy tenemos JavaScript así, y es un hecho que en el futuro va a mejorar, pero todavía tendremos que seguir esperando eso. Así que bueno, aquí lo tenemos dentro del contexto del navegador. Y bueno, podemos volver a comentar esto. Y ahora sin estar imprimiendo el objeto global. Y bueno, aquí pudimos ver cuál es el comportamiento de this. Esta fue una clase introductoria a lo que es this. Nuevamente, no se preocupe, nosotros seguiremos viendo más acerca de this en lo que queda de las clases, sobre todo cuando pasemos a la clase donde comencemos a ver la manipulación del DOM. Pero bueno, esta será una de las clases más cortitas de hecho, y bueno, sería todo por hoy.